Hay una pintura que cuelga en el Museo Hermitage de San Petersburgo que ningún historiador del arte puede explicar completamente. Se llama El Gran Incendio y representa a Moscú en 1812 ardiendo. Excepto que cuando la miras de cerca, realmente de cerca, algo está mal. El fuego no arde como un fuego normal. Los edificios no colapsan como deberían colapsar. Y en el fondo, apenas visible, hay una luz demasiado brillante, demasiado intensa, demasiado blanca, una luz que no se parece en nada a una llama. Me quedé mirando esa pintura durante 3 horas. Los guardias del museo pensaban que estaba loco, pero no podía irme porque ya había visto esa luz antes en fotografías de Hiroshima, en imágenes de pruebas nucleares y en documentales sobre devastación térmica. Esa pintura, creada en 1812, muestra la firma visual exacta de una explosión nuclear, y nadie habla de ello. El año 1812 se enseña como el año en que Napoleón invadió Rusia, una guerra convencional, mosquetes y caballería, artillería y tácticas. Nos dicen que el ejército de Napoleón fue derrotado por el invierno y la resistencia rusa. 600,000 soldados marcharon hacia Rusia, solo 10,000 regresaron, el mayor desastre militar de la historia. Excepto que cuando examinas la evidencia, cuando miras lo que realmente sucedió, nada de 1812 tiene sentido como una guerra convencional, porque 1812 no fue una guerra, fue un exterminio, la incineración sistemática del Imperio Tartario, y han estado mintiendo durante 200 años. Déjame mostrarte algo que no enseñan en las clases de historia. En 1812, incendios destruyeron casi todas las grandes ciudades del hemisferio norte. No incendios pequeños, no accidentes, incendios catastróficos simultáneos que consumieron áreas metropolitanas enteras en horas. Moscú ardió durante 6 días. El fuego fue tan intenso que creó su propio sistema climático. Testigos describieron una tormenta de fuego que generaba vientos lo suficientemente fuertes como para levantar a hombres adultos del suelo. Temperaturas tan extremas que los edificios de piedra se derritieron. Derretidos. La piedra no se derrite en incendios normales. Nueva York ardió en 1812. Todo el Distrito Sur consumido en una sola noche. Causa oficial, origen desconocido. Filadelfia tuvo un incendio masivo. Baltimore ardió. Washington, D.C. se quemó tan completamente que tuvieron que reconstruir la Casa Blanca. Boston tuvo múltiples incendios. Charleston, Nueva Orleans, todos en 1812, todos catastróficos y todos oficialmente catalogados como accidentes desafortunados o consecuencias de la guerra de 1812. Pero aquí está lo que no te dicen. Rusia y Estados Unidos no estaban en guerra entre sí. La campaña de Napoleón y la guerra de 1812 en América ocurrieron simultáneamente en lados opuestos del planeta. No hay conexión lógica. Y sin embargo, ciudades ardieron en ambos continentes al mismo tiempo con la misma intensidad inexplicable. Comencé a copilar relatos de testigos, cartas, diarios, reportes de periódicos de 1812 y las descripciones son aterradoras, no por lo que la gente vio, sino por lo que describen sin entenderlo. Una mujer en Moscú escribió: «La luz vino primero, más brillante que 1000 soles. Nos cubrimos los ojos, pero la luz quemaba a través de nuestras manos. Luego vino el viento, luego vino el fuego. Más brillante que 1000 soles, esa frase, exactamente esa frase, aparece en múltiples relatos de 1812. Una frase que no volvería a usarse hasta que Oppenheimer citó el Bhagavad Gita a posteriores a la prueba Trinity en 1945. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Un hombre en Moscú describió un gran destello en el cielo que convirtió la noche en día. El destello llegó antes del sonido. El sonido llegó antes del fuego. Y cuando llegó el fuego, llegó todo de una vez, no propagándose, apareciendo como si el aire mismo estuviera ardiendo. Destello antes del sonido.
radiación térmica viajando a la velocidad de la luz, llegando antes de la onda de choque. Eso es una detonación nuclear, no un incendio convencional, y él lo describió en 1812. Otro relato de fuera de Moscú, un soldado escribió: los árboles estaban quemados, pero seguían en pie, las hojas desaparecidas, las ramas intactas pero negras, y todos los árboles apuntaban a lejos del centro de la ciudad como si hubieran sido empujados por un viento enorme. Pero no había viento, solo muerte repentina. Ese es un patrón de explosión. Devastación radial desde un punto central. Árboles despojados y dañados direccionalmente. Firma clásica de detonación nuclear documentada en 1812. Encontré un informe médico de un doctor ruso que trataba sobrevivientes. Describió síntomas que te hiela la sangre. Pacientes con heridas extrañas, quemaduras sin exposición a llamas, piel desprendiéndose en láminas, cabello cayéndose en mechones, vómitos con sangre, muerte en días incluso sin lesiones visibles. Otros sobrevivieron al incendio, pero murieron semanas después por una enfermedad misteriosa. Eso es síndrome de radiación aguda, descrito perfectamente en 1812 por un médico que no tenía concepto de radiación. Estaba documentando los síntomas de la lluvia radioactiva sin saberlo. La historia oficial dice que Moscú se quemó porque las fuerzas de Napoleón provocaron incendios durante su retirada, tácticas de tierra arrasada, excepto que la línea temporal no encaja. El gran incendio de Moscú comenzó el 14 de septiembre de 1812. Napoleón entró a la ciudad el 14 de septiembre de 1812. Sus fuerzas no tuvieron tiempo de iniciar incendios sistemáticos. Llegaron y la ciudad ya estaba ardiendo, ya destruida, ya muerta. Y aquí está lo que rompe completamente la narrativa oficial. El ejército de Napoleón fue devastado antes de que el invierno comenzara siquiera. El famoso invierno ruso que supuestamente destruyó sus fuerzas llegó en noviembre. Pero para octubre, la mayor parte de su ejército ya había desaparecido. No derrotado en batalla, no congelado, simplemente desaparecido. 600.000 hombres reducidos a restos dispersos en 6 semanas. Ninguna guerra convencional explica esa tasa de bajas, a menos que hayan entrado en algo peor que la guerra. A menos que marcharan hacia la zona de incineración de una civilización que estaba siendo destruida sistemáticamente. Encontré un informe militar francés, enterrado en archivos, que describía lo que los exploradores de Napoleón encontraron al avanzar hacia Rusia. Ciudades vacías, perfectamente intactas pero abandonadas. Edificios sin daño, comida en las mesas, pertenencias dejadas atrás, como si poblaciones enteras simplemente hubieran desaparecido. El informe lo llamó el Gran Silencio. Kilómetro tras kilómetro de civilización sin nadie viviendo en ella. Eso no es guerra. Eso es evacuación. Evacuación masiva antes de algo catastrófico. Y luego vinieron los incendios. Ciudad tras ciudad. Moscú, San Petersburgo, Kazán, Smolensk. Simultáneamente, o en rápida sucesión, cada incendio descrito con las mismas características imposibles. Poco convencional. Fuegos fuera del universo. Fuegos dentro de un nuevo universo. Vidrio. Déjame explicarte algo sobre el vidrio. Los incendios normales no crean vidrio. Para convertir arena y piedra en vidrio, se requieren temperaturas superiores a 1400 grados Celsius sostenidas. Incluso los incendios modernos de edificios rara vez superan los 800 grados Celsius. Pero en toda Rusia en 1812, encontraron vidrio, charcos de él, capas de él, edificios fusionados en residuos negros brillantes. Eso es calor nuclear. Devastación térmica más allá de cualquier fuego convencional. Fui a Moscú, caminé por la ciudad antigua, empecé a mirar los edificios, realmente mirar, y encontré algo que lo cambió todo. Marcas de quemado no en la superficie, sino incrustadas en la piedra misma. Decoloración mineral, metamorfosis térmica, el tipo de daño que requiere exposición instantánea a calor extremo, y está en todas partes en edificios oficialmente fechados antes de 1812. Hay una capa de arcilla bajo Moscú,
bajo San Petersburgo, bajo cada gran ciudad rusa exactamente a la misma profundidad. Los arqueólogos lo llaman la discontinuidad cultural de principios del siglo XIX, una manera elegante de decir que la civilización se detuvo completamente en el mismo momento, y cuando comenzó de nuevo, era diferente, más simple, más pequeña, como si algo hubiera reiniciado todo. Pero no es solo Rusia. Comencé a mirar otros continentes. El mismo año 1812 en Sudamérica, el terremoto de Caracas destruyó la ciudad el 26 de marzo de 1812. Excepto que los testigos describen algo más extraño que un terremoto. Un sacerdote escribió: "El suelo no tembló, el suelo ardió, el calor subió desde abajo. Los edificios no cayeron, se derritieron". En el Caribe, erupciones volcánicas devastaron múltiples islas en 1812, excepto que los patrones de erupción eran extraños, simultáneos, coordinados, como si algo los hubiera activado al mismo tiempo. En Asia, los registros muestran incendios catastróficos en grandes ciudades, Delhi, Calcuta, Manila, todos en 1812 o 1813, todos descritos con la misma intensidad imposible. Esto no fue regional, fue global. Una catástrofe mundial ocurriendo simultáneamente en todos los continentes, y la única explicación que encaja es destrucción coordinada, aniquilación sistemática, una guerra no entre naciones, sino contra una civilización, el Imperio Tartario, el mayor imperio que la historia niega a reconocer, una civilización global con tecnología avanzada, arquitectura unificada e infraestructura continental, un imperio tan poderoso, tan avanzado, tan arraigado, que la única forma de derrotarlo fue la destrucción total, destrucción nuclear. Porque aquí está lo que no quieren que sepas: la tecnología existía, no máquinas de vapor, no pólvora, tecnología nuclear. Tenemos evidencia en la antigua India. El Mahabharata describe armas que suenan exactamente como dispositivos nucleares, un proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles. Eso no es mitología, es documentación técnica. Sitios antiguos alrededor del mundo muestran evidencia de vitrificación, piedra convertida en vidrio, Mohenjo-Daro, en Pakistán, ruinas cubiertas de vidrio, firmas de radiación por encima del nivel normal, fechadas hace miles de años, pero también presentes en ruinas de 1812. Y si la tecnología no era nueva, si era antigua, y si Tartaria la tenía, y si las fuerzas que los destruyeron también la tenían. La guerra de 1812 fue la historia de cobertura, la invasión de Napoleón fue la distracción. Mientras el mundo veía marchar ejércitos, algo más estaba ocurriendo: el bombardeo nuclear sistemático de cada gran ciudad tartaria: Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Filadelfia, Washington, Caracas. Ataques simultáneos, destrucción coordinada, un reinicio de la civilización global. Y cuando terminó, cuando la radiación se enfrió, cuando los incendios murieron, reescribieron la historia, culparon a Napoleón, culparon a accidentes, culparon a cualquier cosa excepto la verdad, que la humanidad fue reiniciada, que una civilización avanzada fue incinerada, que vivimos en las secuelas de una guerra nuclear de 1812. La evidencia está en todas partes una vez que la ves: las marcas de quemado, las capas de vidrio, las firmas de radiación, las descripciones imposibles del fuego, la catástrofe global simultánea, la discontinuidad cultural, la simplificación repentina de la arquitectura después de 1812, la pérdida de técnicas de construcción, la pérdida de conocimiento, todo consistente con la destrucción sistemática de una civilización.
Encontré una carta de un ingeniero británico trabajando en Rusia en 1920. Escribió: La destrucción que atribuimos a la retirada de Napoleón es mucho más extensa de lo que cualquier ejército podría lograr. Las ciudades no están dañadas, están transformadas. La piedra muestra signos de calor que ningún fuego terrenal podría producir. Y bajo los escombros encontramos cimientos, magníficos cimientos de edificios mucho más grandes que lo que ahora existe, como si estuviéramos reconstruyendo mal sobre los huesos de gigantes. Como si estuviéramos reconstruyendo mal sobre los huesos de gigantes. Eso no es reconstrucción, eso es reemplazo. Reemplazo inferior después de exterminio. El año 1812 fue el año en que mataron a Tartaria. Fuego nuclear, ataques simultáneos, incineración global. Y luego enterraron la evidencia. Culparon a la guerra convencional, culparon al clima, culparon a cualquier cosa excepto la verdad, que la humanidad ya estuvo aquí antes, que éramos más avanzados antes, que fuimos destruidos antes, y que la civilización en la que vivimos ahora no es la primera, es el remanente, los sobrevivientes, los hijos de la catástrofe que olvidaron su propia historia porque alguien se aseguró de que olvidáramos. Las pinturas recuerdan, las marcas de quemadura recuerdan, las capas de vidrio recuerdan, las firmas de radiación recuerdan, los relatos de testigos recuerdan. Aunque los historiadores mientan, la evidencia testifica. 1812 fue nuclear. 1812 fue global. 1812 fue el fin de Tartaria y el comienzo de la mentira que llamamos historia moderna.